¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Un placer estar acá con ustedes. Gracias, Verónica. Nos vamos a manejar por el chat. Ahora me hago una auto y breve presentación. Eh, Mi nombre es Mercedes Ales Uría. Soy abogada y doctora en Derecho. Me especializo en el derecho de familia, tanto en el ámbito académico como en el profesional. Y tengo la fortuna hace ya bastantes años de que la Fundación SIJUSO, entre otras instituciones, me haya convocado para distintas actividades docentes. Y bueno, aprovechando el contexto de esta pandemia, de esta cuarentena, tratando de ver lo positivo, las autoridades me propusieron que diera esta charla, este conversatorio, acerca de un tema que me apasiona muchísimo, que es el de la maternidad subrogada. Imagino que a ustedes también les es de interés académico quizá, de interés profesional, de interés personal. Les cuento cómo va a ser la modalidad del conversatorio. Eh, les- yo les traje una presentación, un PowerPoint para que vayan viendo a medida que yo explico los temas. Y ese PowerPoint después se lo voy a dejar a la fundación. En el PowerPoint van a encontrar algunas ideas, alguna jurisprudencia, elementos de derecho comparado, para que ustedes puedan manejarse. Tenemos el chat habilitado, no así los micrófonos por el momento, y esto es porque a veces sucede que uno accidentalmente deja abierto el micrófono, el ruido es un poco molesto para los demás participantes. Hola Delia, buenas tardes. Lo que mi propuesta es la siguiente. Me encanta que la clase sea interactiva y con esta limitación de la no presencialidad, les pido que a medida que tengan dudas, preguntas, consultas, yo me abro acá el chat, las vuelquen por allí y voy a responderlas según la pertinencia de la pregunta para el momento, ¿sí? A ver, les pido un segundo, perdón, que me está llamando urgentemente, un segundito, mil disculpas. Mil disculpas. Entonces les decía, ustedes me mandan sus consultas, sus inquietudes, sus pareceres por el chat y como la estructura del conversatorio va a ser primero una presentación de la figura, después un breve paneo de la situación jurisprudencial en Argentina y un tercer bloque que enlaza esto con aspectos de derecho, de los derechos humanos y derecho comparado. Entonces, si yo veo, ustedes, no sé, me preguntan ahora, ¿cómo se maneja esto en Europa? Bueno, como está para la tercera parte, me acuerdo que está esta pregunta y la abordo en esa tercera parte, ¿sí? De esta manera podemos todos interactuar. Les voy a empezar a compartir la presentación. Aquí la tienen. Bueno, esta es una presentación mía de currículum. Y esta es un poco la estructura del conversatorio. ¿Sí? Les adelanto, si alguno de ustedes me googleó, buscó algo que haya escrito, que esta figura a mí me resulta una figura controversial, creo que es una de las dos figuras más controversiales que tiene hoy por hoy el ámbito de la afiliación. Em, Tengo una posición crítica al respecto en una gran cantidad de casos. Lo digo por una cuestión de honestidad académica e intelectual. Eh, Aún así, comprendo o hago mi mayor esfuerzo por comprender y empatizar las situaciones humanas
que se encuentran en la base de los casos que vamos a ver y demás, con lo cual voy a hacer mi mayor esfuerzo por manejar el tema en el marco más respetuoso posible. En ese contexto, también los invito a todos los que tengan una opinión a favor, en contra, que la expresen de la misma manera. No nos olvidemos que cuando hablamos de derecho de familia, hablamos de personas. ¿Sí? Perdón, no, vi varios chats, eran cuestiones administrativas, ¿no? Entonces, no sé si quieren, antes de arrancar, hacerme llegar alguna pregunta por el chat, la leo, y si no, ya arrancamos con el encuadre normativo. Sigo con los avisos parroquiales, vamos a hacer unos 40 minutos aproximadamente, un corte de 10 minutos para que podamos tomar un café, ir al baño, y luego seguimos hasta el final. Bueno, parece que no hay preguntas preliminares. Entonces, arrancamos con lo que es el encuadre normativo de esta figura en el derecho argentino. Cuando hablamos de aspectos vinculados con maternidad, de cualquier índole, nos encontramos en donde, en el libro segundo de Relaciones de Familia, en el título quinto de la filiación, concretamente la determinación, ¿sí? El emplazamiento filial. Bueno, Agustina, ahí ya estamos hay una pregunta, ¿por qué lo titulo maternidad subrogada? Cuando lo que se sustituye es la gestación, creo que esto va al núcleo de una de las cuestiones que vamos a discutir más adelante, y como te decía, desde mi visión crítica de la figura, y desde la posición en que lo primero que vamos a hablar es el emplazamiento filiatorio, ¿sí? El lugar que ocupa una persona en relación a otra en carácter de hijo. Y en los extremos de esa relación, el derecho ubica dos figuras que denomina madre o padre, o progenitores, de manera indistinta. La reforma del Código Civil y Comercial del año 2015 introdujo, receptó una realidad que, como ustedes saben, es la realidad de la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, como una clase o categoría, diferente de la filiación por naturaleza o la filiación por adopción que conocíamos hace prácticamente desde el derecho romano. Entonces, introduce esta nueva categoría filiatoria con principios propios y con un factor fuente o generador propio, que es la voluntad procreacional, ¿sí? Entonces, se mantiene en este esquema de filiación la triple filiación, introduciendo esta tercera clase, en la que se siguen manteniendo algunos principios comunes con la filiación por naturaleza. Una de ellas es la regla del doble vínculo parental, las presunciones de filiación, y en cuanto a la presunción de la maternidad, podríamos decir, se mantiene expresamente la regla del mater semper certa est, que viene desde el derecho romano. ¿Qué significa esto? Significa que la maternidad es un hecho de la naturaleza, ¿sí? En el esquema clásico, la maternidad es un hecho. Recuerdan la diferencia entre actos y hechos, ¿no? Jurídicos. ¿Qué hecho es? Es el vínculo entre el cuerpo de una mujer y el cuerpo de un niño o niña, de un recién nacido. Desde el momento en que los romanos empiezan a estructurar la filiación, las reglas de la filiación, como una parte de las reglas de lo que nosotros vamos a llamar el derecho de familia, tienen una única certeza. ¿Sí? Estamos hablando de más de 2000 años atrás, que era lo único que podíamos saber, el hecho del parto, ¿sí?
La única certeza que teníamos era el cordón umbilical que ataba el cuerpo de una mujer con el cuerpo de un recién nacido. ¿Sí? Esta regla se sigue manteniendo en el derecho codificado y llega hasta nuestros días en lo que es la regla del 562 hoy del Código Civil y Comercial, que establece identidad de la mujer, identidad del nacido, hecho del parto. ¿Sí? ¿Qué más? Vamos a... Y a su vez, en el ámbito propio de las técnicas de reproducción humana asistida, tenemos algunas figuras particulares. Ya habíamos hablado de la voluntad procreacional, que se manifiesta como el deseo expresado en un documento de consentir a la realización de una técnica de reproducción humana asistida y emplazarse legalmente en relación a la persona que resulte concebida a partir de esta técnica como padre o como madre, como progenitor. Este consentimiento, nos dice el código, se debe recabar por el centro médico. La técnica se realiza en el contexto de un centro médico, esto es algo distintivo en las técnicas de reproducción humana asistida. Por el centro médico tiene que ser libre e informado. ¿Sí? ¿Qué significa esto? La libertad nos remite a la estructura de los actos voluntarios del derecho, es decir, sin coacción, sin vicios, sin error, sin violencia de ninguna índole e informado. ¿Sí? Esto es una remisión a la ley de derechos del paciente. Entonces, tenemos que saber fehacientemente, tiene que ver con la noción de competencia en términos bioéticos, qué es lo que estamos aceptando o a qué nos estamos negando. Nos dice la ley también que en cada una de las etapas del proceso de reproducción asistida se debe brindar ese consentimiento. ¿Sí? Entonces, en el caso de la mujer, cuando se hace la primera estimulación ovárica para obtener gametos, cuando en el caso de ambas partes, sean heterosexuales o del mismo sexo, cuando se va a proceder a hacer una fertilización, a hacer la unión de gametos de diferente sexo, se tiene que recabar el consentimiento, se tiene que recabar el consentimiento para criopreservar, si el resultado fuera la generación de embriones, y luego otro paso más es el consentimiento para proceder a la transferencia, a ver si alguno de los embriones prende en la matriz. Todas estas etapas tienen que ser consentidas por una o ambas partes, porque también se contempla la posibilidad de los tratamientos de fertilización asistidas realizadas por una sola persona. ¿Sí? Rige la regla del anonimato para todo aquel que haya aportado sus gametos. Esta regla, como ustedes sabrán, es relativa o matizable, es decir, si bien el donante o la donante de gametos es una persona cuya identidad, cuyos rasgos identificatorios quedan preservados, ya el Código Civil nos dice que la persona que ha sido concebida a partir del uso de estas técnicas y con gametos donados puede acceder a datos clínicos, datos médicos que hagan a la historia clínica, podríamos decir, a los antecedentes de esta persona. También habla de la posibilidad que, fundada por motivos que se expongan y que un magistrado evalúe, pueda acceder a conocer la identidad completa de esa persona que donó gametos y de la cual se recibe un 50% de nuestro ADN. ¿Sí? No sé si ustedes conocen que ya hay dos precedentes jurisprudenciales en los que preventivamente se ha ordenado conservar todos los datos identificatorios de donantes de gametos para que las personas concebidas con ellos, al alcanzar la mayoría de edad, puedan obtener los datos identificatorios. No sé si conocían esto. Así que la regla del anonimato es relativa y ha sido
más relativizado, ¿sí? Cuando está en juego la afiliación, existen ciertos derechos humanos que están en juego y el de la identidad es uno de ellos y no menor. No sé si hasta acá, más allá del comentario de Agustina, eh, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Mientras me tomo un poquito de agua. Bueno, la pregunta, en el año 2012, cuando se envía el anteproyecto de Código Civil y Comercial al Congreso, se incluye específicamente la figura de la gestación por sustitución, en el artículo 562. ¿Qué decía este artículo? El consentimiento previo, informado y libre de todas las partes intervinientes en el proceso de gestación por sustitución debe ajustarse a lo previsto por este código y una ley especial que iba a ser dictada para desarrollar, como tantos artículos del código eran programáticos. La afiliación queda establecida entre el niño nacido y él o los comitentes mediante la prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial. El juez debe homologar solo si, además de los requisitos que prevea la ley especial, o sea, requisitos que iban a ser desarrollados, se acreditan estas pautas mínimas. Primera, que se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer. La gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica. Al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos. Él o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término. La gestante no ha aportado sus gametos. La gestante no ha recibido retribución. Y la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de 2 veces. Y la gestante ha dado a luz al menos un hijo propio. ¿Sí? ¿Y qué sanciones preveía? Los centros de salud no pueden proceder a la transferencia embrionaria en la gestante sin autorización judicial, y si se carece de autorización judicial previa, la afiliación se determina por las reglas de la afiliación por naturaleza. ¿Sí? Entonces, ¿qué podemos sacar de este proyecto? ¿Qué estándares fijaba? Ciertos estándares que, por otro lado, están en la legislación internacional en los países que contemplan esta figura. Por un lado, una autorización previa, es decir, no una convalidación a posterior de realizado el acto o el acuerdo, sino una previa intervención judicial. Esta previa intervención judicial destinada a recabar, verificar que existieran estos estándares mínimos, podríamos decir, de protección tanto del niño como de la gestante, y en cierto sentido también de los comitentes, pienso yo. ¿Por qué? Porque precisamente está situando el acuerdo entre las partes en un contexto, primero, de salvaguarda médica, si se quiere, de especialización, y por otro lado de salvaguarda judicial, justamente para evitar situaciones que puedan resultar conflictivas desde el punto de vista de los derechos involucrados. Ya veremos cuáles son, ¿no? Conllevaba una sanción de, podríamos decir, nulidad en definitiva, porque las voluntades de las partes intervinientes no operaban en el caso de que no hubiese precedido este planteo judicial y esta situación judicial. Y además, lo que era importante de este anteproyecto, si ustedes se fijan, es que se inclina por un tipo de acuerdos de gestación o maternidad subrogada, que son aquellos que se denominan altruistas. Ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en esto, ¿sí? No hay retribución. ¿No hay retribución para quién? Para la persona gestante,
¿sí? Nada se dice acerca de los honorarios de los profesionales que intervienen en todo este proceso, ¿sí? Y un dato muy importante, de nuevo, es que esto se hace en el contexto de un centro de salud. Esto es un elemento que es importante en realidad para todo el arco de las técnicas de reproducción humana asistida, donde tenemos una disociación entre lo que es la generación biológica o genética y el emplazamiento filiatorio legal, ¿sí? Aquí no se trabaja solamente con la voluntad de las partes, sino que se establece un marco legal y un marco médico para la realización de las técnicas para que no se conviertan en otro tipo de figuras, quizás no tan apegadas a los principios rectores del derecho y a los derechos humanos. ¿Sí? Se presentaron posteriormente, bueno, como ustedes saben, la historia reciente es el legislador no aprobó esta figura, fue eliminada del anteproyecto, no pasó al cuerpo del código, al igual que la cuestión de la fecundación post-mortem, y el código nada dijo al respecto, mantuvo la regla del mater semper certa est, es decir, la madre, en términos legales, es la mujer que pare, que da a luz, y allí quedó. La pregunta o la cuestión que surgió es, bueno, ¿esto qué significó? ¿Significó una prohibición? ¿Significó una no regulación? ¿Significó un permiso? Este interrogante lo vamos a ir viendo en el desarrollo, ¿sí? Si nosotros nos vamos al derecho comparado, encontramos básicamente tres opciones, ¿sí? Una opción es decir esto y además incluir una prohibición expresa de estos artículos, de este tipo de acuerdos, como en España están prohibidos. Ahí, bueno, ahora vemos, Verónica, la pregunta. A ver, tenemos tres esquemas. La prohibición absoluta, en este caso clara, expresa, como es el caso de España, como es el caso de Francia, como es el caso de Italia, que dice está prohibido, y si se celebra es un contrato nulo. Y la afiliación, como esta sanción que preveía solamente para el caso que se llevase a cabo sin autorización judicial el anteproyecto, la afiliación se determina por las reglas de la afiliación por naturaleza. En el caso de España en concreto, no es solamente con relación a la mujer gestante, sino también si esa mujer está casada, su cónyuge va a ser el otro progenitor, ¿sí? Varón o mujer del niño o la niña que nazca. Luego tenemos en el otro arco, en el otro extremo del arco, tenemos las legislaciones que permiten este tipo de acuerdos, como por ejemplo el Reino Unido, o Holanda, o Ucrania, o Rusia, ¿sí? Dentro de este arco, nombré algunos, ¿sí? Podríamos subdividirlo. Tenemos países donde se permite este tipo de acuerdos con un fin lucrativo, no solo para los médicos que intervienen o los abogados que intervienen, que lógicamente están ejerciendo su trabajo cuando llevan adelante, el médico que lleva adelante una técnica de reproducción humana asistida, está trabajando, cobra por ello, el médico, el abogado que hace un acuerdo también, sino para la mujer que lleva adelante el embarazo, ¿sí? Y otros donde este tipo de acuerdo tienen que tener la premisa de una finalidad altruista, ¿sí? Donde la gestante colabora con un proyecto de familia de otras personas, pero no con una finalidad lucrativa, ¿sí? Eso no impide que, por ejemplo, se le cubran los gastos médicos o si tiene que guardar reposo, algún tipo de compensación por esto, pero no es eminentemente la contraprestación que recibe. Y en el medio tenemos países como el nuestro, en diferentes
matices de gris, podríamos decir, donde no hay un permiso expreso ni hay una prohibición expresa. Entonces, mismo dentro de nuestro país tenemos quienes desde lo doctrinario sostienen que la omisión del legislador es una prohibición implícita y quienes dicen que la omisión del legislador es un permiso implícito, ¿sí? Por la cláusula de fuga del artículo 19 de la Constitución. Hay que ver qué está permitido, qué está prohibido, ¿sí? Y esto lleva a que haya una incerteza en cuanto a cuál es el camino a recorrer y qué sucede si se lleva adelante este tipo de procedimiento, que sucede fundamentalmente con la situación legal de todas las partes involucradas. Primero del niño o de la niña que nazca, luego de la mujer que lo llevó en su vientre y de las personas o de la persona que deseó el inicio de este proceso, ¿sí? En nuestro país vamos a ver que hay una gran cantidad de casos judicializados ya por distintas vías. Por la vía, como siguiendo, digamos, este artículo que no fue incluido finalmente en el código, con una autorización judicial previa, y otras donde lo que se hace es solicitar a posteriori de que el bebé o la bebé nazca, pedir el emplazamiento filiatorio en relación a las personas o a la persona comitente y no gestante, ¿sí? Esto en diferentes momentos. Entonces tenemos todo este abanico de posibilidades y tenemos como resoluciones judiciales, luego las vamos a ver, distintas soluciones que se han dado en nuestro país, ¿sí? Estos proyectos de ley especial, aprovecho acá para contestar la pregunta, esperen que vea de nuevo acá, del chat de Verónica. Verónica, ustedes, bueno, ven el chat, ¿no? Dice si estos tratamientos están dentro del programa médico obligatorio y si se deben cubrir. Acá vamos a diferenciar, ¿sí? Para contestarte. Estos son algunos de los proyectos, creo que perdieron ya estado parlamentario. Acá. Vamos a ver, para contestarte, el esquema. ¿Qué tipos de maternidades subrogadas o gestaciones subrogadas, para acomodar al léxico que cada uno quiera manejar, se pueden utilizar, ¿sí? Tenemos la tradicional. ¿Qué tradicional? ¿Sí? Porque la mujer acá pone los gametos y la matriz, ¿sí? Pone los óvulos y pone el cuerpo. Entonces acá no sé si alguien reconoce esta pintura, es una escena bíblica, cuando Abraham y su esposa, Sara, que eran estériles, Sara le ofrece a una de las mujeres que integraban su servidumbre, Agar, como sucedáneo suyo, como sustituta suya, para que Abraham engendre un hijo con ella, y ese hijo sea tenido como su primogénito, ¿sí? El hijo que resultó de la unión de Abraham y Agar fue Ismael, que el pueblo musulmán considera como el legítimo, el primogénito de Abraham, y de quien ellos descienden y de quien descendía el profeta Mahoma, ¿sí? Los judeocristianos consideran que el primogénito es el hijo que finalmente conciben Abraham y su esposa Sara, que es Isaac, y del cual descienden las 12 tribus de Israel, y podríamos decir también el cristianismo, en cierto sentido. ¿Por qué es tradicional? Porque, digamos, esta práctica no era infrecuente en la antigüedad, que el hombre concibiera un hijo con una mujer que no era su esposa, pero con el consentimiento de su esposa, y ese hijo fuera emplazado filiatoriamente como hijo propio y heredero legítimo, ¿sí? Recuerden que antes teníamos la división entre hijo matrimonial, no matrimonial, y el no matrimonial estaba excluido de un montón de derechos. Y acá, si hacemos un ADN, vamos a encontrar que, bueno, esto es solamente posible en parejas de diferente sexo, que el hijo lleva el ADN del hombre que va a ser su padre. En este caso, la paternidad
genética de deseo y legal están todas alineadas en la misma persona, ¿sí? Es decir, que esa paternidad no puede ser disputada de ninguna forma. ¿Por qué? Porque no hay otro principio dentro del universo del derecho de familia que se oponga a la determinación de la paternidad, ¿sí? Nosotros podemos pensar en la paternidad, en la filiación por naturaleza. La filiación se establece, ¿por qué? Por la descendencia biológica, genética. En la filiación por adopción tenemos el deseo de paternar, de maternar, y el acto judicial que desplaza de la familia biológica y emplaza en la familia adoptiva. Y en la filiación por técnicas de reproducción humana asistida tenemos la voluntad procreacional, ¿sí? En este caso tenemos los tres: deseo, biología y ley, todos de la mano. En el caso de la maternidad, tenemos la ley que establece una cosa, o sea, la mujer que da a luz es la madre, el ADN que me dice que el niño o la niña es descendiente genético de esa mujer, y el deseo que es contrario a estas dos factores de atribución, ¿sí? Porque la mujer que lleva al niño en su vientre no desea emplazarse como madre de ese niño. Esta es la tradicional. La gestacional, la mujer aporta su cuerpo, su matriz, pero no aporta su genética, es decir, los gametos vienen enteramente de la pareja comitente, si es que la hay, si hay un hombre y una mujer que son pareja comitente, puede ser de una donante, óvulos de una donante, o puede haber un embrión enteramente donado, o puede haber gametos masculinos donados y femeninos donados, que ahí se fusionan y se genera el embrión que luego se intentará transferir. Es decir, fíjense que acá podemos tener un fraccionamiento, una disociación de diferentes elementos que atribuyen la filiación. Tenemos deseo, tenemos ADN masculino, ADN femenino y cuerpo femenino, todo por separado, y factores de ley también, ¿sí? En ambos casos puede haber conflicto, ¿sí? ¿Qué conflictos se presentan? Cuando nosotros vemos la judicialización, no estoy diciendo que en todos los casos, adelanto, suceda así, ¿sí? Pero cuando hay conflictos, los conflictos son de dos tipos. Conflictos en los que se genera un emplazamiento negativo, podríamos decir, ¿sí? Donde ni quien da a luz, ni quien en su momento deseó la gestación quieren asumir, es un conflicto negativo de filiación, nadie quiere ser la madre de el niño o la niña, o conflictos positivos donde las dos partes quieren ser emplazadas en situación de madre con respecto, o por ahí tres, si hubiésemos tenido una donante de óvulos, una madre de deseo o intencional y una madre gestante, ¿sí? Puede suceder cualquiera de las dos situaciones, negativa o positiva o concurrente, si quieren. En estos casos, en cualquiera de estos casos, el derecho va a tener que elegir cuál de los factores es el que determina el emplazamiento filiatorio, ¿sí? Visto como un negocio jurídico complejo, ¿sí? Tenemos distintas etapas, distintas partes involucradas. Tenemos el comitente o los comitentes, ¿sí? Según no todas las legislaciones que permiten la maternidad subrogada permiten que sea de manera individual, ¿sí? Que sea una sola persona, por ejemplo, una mujer o un hombre que quiere ser padre o madre a través de este proceso.
y ahora voy a explicar por qué hablo de proceso, no siempre está disponible para uno o una. En algunos casos se requiere que sea una pareja, en algunos casos se requiere que sea una pareja casada, en algunos casos se requiere que sea una pareja casada heterosexual. ¿Sí? Esto depende exclusivamente de la jurisdicción en la que nos encontremos. No hay una regla uniforme. ¿Mm? Por ejemplo, en el Reino Unido, en la maternidad subrogada no está disponible para personas individuales, ¿sí? No importa su género. En Ucrania, por ejemplo, se requiere donde está permitida, y en el Reino Unido no está permitida la maternidad subrogada comercial, sino solamente altruista. Entonces pueden recurrir parejas del mismo o diferente sexo sin una finalidad de lucro por parte de la gestante. En Ucrania está permitida la maternidad subrogada lucrativa, pero solo pueden acceder a ella parejas heterosexuales casadas. Esto depende, de nuevo, depende de la jurisdicción y no hay una regla. No hay una regla entre los países que la aceptan. La gestante, ¿sí? El centro médico interviniente, y bueno, en algunos países podríamos decir que existe, o es una pregunta, quizá una interrogante, si existe una representación de los intereses del el niño o la niña por nacer cuando precisamente se requiere esta intervención o este contralor judicial. ¿Sí? Vuelvo al ejemplo del Reino Unido, donde hay una intervención judicial y donde la voluntad de la gestante tiene que ser ratificada. El proceso es bastante similar, podríamos decir, a una adopción, pero una adopción express. ¿En qué sentido? Que la gestante, el niño pasa a estar bajo el cuidado personal de los comitentes desde el momento en que nace, pero la gestante debe ratificar su voluntad como mínimo 6 meses después del nacimiento. ¿Sí? Hay casos en que la gente sigue adelante, no tiene, digamos, se desarrolla esto en un marco de mucha armonía y mucha concordia entre la pareja comitente y la gestante, y de repente se les ocurre ir a pedir el emplazamiento filiatorio 2 años después de que el niño o la niña nació, y esto es legal y se puede hacer. Eh, y entonces, respondiendo ahora sí a lo que Verónica preguntaba, yo les hablo de un proceso, ¿sí? Porque hay una fragmentación de actos, por eso hacía inicialmente la referencia a lo que es el consentimiento informado y los pasos, ¿sí? El PMO te va a cubrir todo lo que es propiamente los procedimientos de estimulación ovárica, extracción de óvulos, aspiración de óvulos, eh, extracción de esperma, fertilización in vitro. El tema de la transferencia embrionaria, ¿sí? A una persona diferente de la madre de deseo, eso está discutido, ¿sí? Generalmente se hace de manera particular. En el PMO, este procedimiento, esta etapa del procedimiento, no está expresamente contemplada, ¿sí? Entonces, no es objeto, hasta donde yo tengo entendido, no es objeto de cobertura, ¿sí? Al igual que el tratamiento de fertilidad asistida. Sí, Verónica, ponelo por el chat porque no sé cómo habilitar los micrófonos, si no te importa. Eh, a ver, bueno. Bueno, esto es un caso bien particular, capaz que por ahí después lo podemos ver en concreto, ¿sí? Esto era como más un marco desde lo que es la discusión más de derechos humanos, pero si querés por ahí en el intervalo lo conversamos, Verónica, si te parece. ¿Qué aspectos? Yo hablo de aspectos contractuales, ¿sí? Porque hay
contratos. Hay contratos preexistentes entre la gestante y los comitentes, y entre los comitentes y el centro médico. ¿Sí? Cuando vemos a los países donde esto es una figura receptada y es una figura regulada, existe el marco contractual. ¿Sí? ¿Qué cubren o qué cuestiones, y esto es lo que suscita debate y es lo que marca, es un hilo muy fino cuando discutimos desde el punto de vista de los derechos humanos, y se pone más fino todavía cuando hablamos de la gestación por sustitución o maternidad subrogada lucrativa, es, por un lado, el objeto del contrato, ¿sí? ¿Qué es el objeto? Entre el material que les traje y que acá saltamos a la última parte, que era la parte del bloque de derecho internacional y de derecho de los derechos humanos, es ¿cuál es el compromiso? ¿Sí? Hay, hace 2 años la ONU encargó a la relatora especial sobre, en materia de trata y explotación de niños, un informe sobre la maternidad subrogada. ¿Sí? Este informe, una de las cosas que hace muchísimo hincapié, es en las dificultades que presenta la gestación por sustitución o maternidad subrogada comercial de cara a los estándares internacionales en materia de protección de los derechos de los niños y de trata de personas y compraventa de niños. ¿Sí? La dificultad que presentan, de nuevo, los acuerdos de maternidad subrogada comerciales, ¿sí? En esto quiero ser muy cuidadosa y lo más respetuosa posible. No estamos hablando de acuerdos altruistas en los que una hermana, una amiga, está tratando de ayudar a un ser querido que está pasando un momento vital muy difícil, sino que estamos hablando de cuando esta práctica se realiza de manera comercial, sistemática y como una actividad lucrativa más, no ya de la persona, en la mujer individual, que lleva adelante un embarazo como una actividad laboral, sino cuando de manera general el Estado admite que esta sea una actividad laboral más y que pueda ser intermediada y que pueda generar un lucro sistemático. Está la dificultad de qué es lo que se está pagando, ¿sí? Si se está pagando, si existe el servicio de gestación, ¿sí? Incluso se habla de cuerpo gestante, ya digamos de una despersonalización total, no hablamos de una mujer o una persona gestante, sino un cuerpo gestante, que bueno, desde lo personal me cuesta, y acá estoy pasando a la opinión, como les dije, es una opinión, y ustedes respetuosamente todos podemos tener opiniones diversas. Me cuesta pensar en un cuerpo gestante separado de una persona gestante y que lo único que se alquile sea un órgano, ¿sí? Habiendo estado niños me cuesta pensarlo. Si es eso, el objeto del acuerdo, es un hacer o es un dar, ¿sí? ¿Dar qué? Dar el niño que nace, ¿sí? O sea, ¿cuál es la extensión de la alocación de los servicios? ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros podemos verlo, se puede ver en un ángulo desde la mujer adulta que consciente, bueno, yo voy a llevar adelante esta práctica, pero desde el momento que el niño o la niña nace, tenemos una persona, y si el objeto del negocio es el emplazamiento filiatorio de esa persona a cambio de dinero, estamos hablando de estándares que no aceptamos, por ejemplo, en el campo de la adopción, ¿sí? Entonces ahí es donde se presentan los puntos de discusión más difíciles. Y esto, como lo tengo que señalar, como el punto más álgido en la maternidad subrogada comercial.
Bueno, las obligaciones, el alcance de las obligaciones, hay obligaciones patrimoniales y no patrimoniales, ¿sí? Hay patrimoniales, ¿para con quién? Bueno, para con el centro médico, fundamentalmente de los comitentes, tienen que pagar los honorarios, las obligaciones patrimoniales de, por ejemplo, la cobertura médica de la gestante. Está la pregunta del lucro cesante, como les decía, ¿no? Si a raíz del embarazo la persona tiene que guardar reposo y no puede llevar adelante, supóngase un autónomo, sus actividades laborales, si esto puede ser compensado o no, si debe o no debe ser compensado. Y luego están las obligaciones no patrimoniales, que ahora les iba a mostrar algunas de las cláusulas que se utilizan en este tipo de contratos. Hay todo un mundo que se abre con el tema del derecho de daño, ¿sí? Que sucede si a raíz de este acuerdo, lucrativo o no lucrativo, se generan daños a la salud de la gestante. Si a raíz de una conducta negligente de la gestante se le generan daños al niño, ¿qué van a hacer? ¿Sí? La frustración del contrato, el tema del pacto comisorio, ¿no? Si alguno de las dos partes quiere retractarse, si la mujer gestante no desea llevar adelante el embarazo, quiere interrumpirlo, o no quiere, finalizado el embarazo, transferir la responsabilidad parental, y a su vez, ¿qué sucede si en el medio los comitentes desisten de su proyecto, ¿sí? Si igualmente están obligados a solicitar el emplazamiento filiatorio con respecto al niño o a la niña? ¿Qué sucede cuando a veces ha sucedido, los comitentes fallecen, tienen un accidente, fallecen? ¿Qué sucede con el emplazamiento filiatorio? ¿Qué sucede con la familia extensa? Y el encuadre, ¿no? de esta cuestión desde el punto de vista del derecho, sí, de las obligaciones y de los contratos. Voy a mirar el chat. Este, sí. Ah, bueno, sí, lo de Kiev, justamente. Ahora iba, si quieren, no sé si quieren hacer un corte ahora, en unos minutitos. Si quieren, cierro con los aspectos contractuales y vemos lo que preguntaba el tema de Kiev, de Ucrania. Los casos de Ucrania, no estos en concreto, pero sí cómo se maneja en Ucrania, profesionalmente lo conozco. Y bueno, digamos, hay ciertos estándares de manejo que realmente cuando uno trabaja en lo que es adopción internacional, por ejemplo, y estas situaciones se alejan diametralmente, y esto no es una opinión personal, y no solo de Ucrania, sino de otros países, sino que es algo que ha sido levantado ante la Asamblea de Naciones Unidas, digamos, no es una posición en esto personal. Y de nuevo distingo lo que es comercial de lo que es altruista. Los aspectos contractuales, cuando esto se genera en los contratos, contemplan aspectos que tienen que ver con la sexualidad de la gestante, ¿sí? Claramente, durante el tiempo en que se lleva adelante el tratamiento de fertilidad, la transferencia embrionaria, la gestante tiene que abstenerse de mantener relaciones sexuales para evitar que, bueno, se genere un embarazo que no es el embarazo fruto del acuerdo. La obligación de tomar ciertas medidas profilácticas en materia de relaciones sexuales, ¿sí? Se va a tener relaciones sexuales con preservativo, por ejemplo. El seguimiento médico de la gestación, esto normalmente la dirección del seguimiento médico queda en cabeza de los comitentes, y ellos son los que eligen el obstetra, eligen el equipo médico. El control del embarazo, qué testeos deben hacerse, qué ecografías, el diagnóstico prenatal. En los países como en Estados Unidos, donde es admitida, altruista y paga y comercial, hay cláusulas referidas a la interrupción del embarazo, ¿sí? Donde se pauta, por ejemplo, bueno, ¿qué sucede si los comitentes no quieren seguir adelante con el embarazo y la gestante sí? O a la inversa,
y esto tiene consecuencias económicas, también cuando se hace una reducción selectiva de embriones, porque resultó en un embarazo supernumerario. Luego hay cláusulas referidas al estilo de vida, dieta, ejercicios, consumo de bebidas. Bueno, en Estados Unidos ustedes saben, a mí me cuesta entenderlo porque soy re cafeinómana, pero hay todo un tema con desaconsejar el café en el embarazo y qué sé yo, entonces hasta hay contratos muy curiosos donde dicen, bueno, puede tomar tanta taza de café por día, descafeinada. Cosas como no podés, si tenés un gato, no podés limpiarle el arenero por el riesgo de toxoplasmosis, etc. Y en este tipo de acuerdos se ve claramente qué es lo que se está pagando, ¿no? Porque el pago de los servicios se va haciendo a partir de determinados resultados, ¿sí? Entonces se paga hasta determinado punto el embarazo y eh, se reduce el pago en caso de un aborto espontáneo, se aumenta el pago en caso de una cesárea, de embarazo de mellizos, etcétera. Esto, digamos, en el aspecto contractual. María Jimena sufrió lo de la falta del café, sí, es terrible. A mí me quisieron quitar el café, me lograron sacarme la sal, pero el café no. Terrible. Y bueno, lo que les decía, bueno, después hay otras cláusulas de privacidad, cómo va a ser el contacto con los comitentes, ¿sí? Fíjense en estos casos en los que se hace, que algunos lo hemos visto, los hemos seguido por los medios, ¿no? De cómo va a ser el seguimiento del embarazo, el contacto con los comitentes, si los comitentes la van a acompañar a la ecografía, si van a hacer la 4D y van a estar ahí, eh, o no, y cómo va a ser el momento del parto, si en el parto van a estar presentes los comitentes, no van a estar presentes, quién va a agarrar al bebé por primera vez, etc. Y luego está el contrato de la gestante con el centro de salud y el contrato del centro de salud con los comitentes. ¿Sí? Este, bueno, esta es una cuestión acá, si quieren, cortamos unos 10 minutitos y por qué yo les diferenciaba la gestación por sustitución, acá creo que era Alejandra que decía al principio, por qué gestación subrogada o maternidad subrogada. Personalmente, creo que hay un aspecto de la maternidad que es biológico, que es gestacional, y que es además como históricamente se le empezó a denominar a este tipo de acuerdos. Si vas al derecho comparado, te hablan de surrogated maternity, no gestational surrogacy, por ejemplo, maternité altruista, etc. Pero a mi juicio no es dirimente. Sí es un punto a clarificar en el acuerdo qué es lo que estamos teniendo como objeto, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la voluntad? El servicio de embarazo o la entrega del niño, la entrega del cuidado personal del niño y la entrega de la responsabilidad parental, ¿sí? Eso es importante tenerlo en consideración y es importante, de nuevo, a la luz de los derechos humanos y de la protección de los niños, y de nuevo pensémoslo, no solamente en los casos que son auténticamente conmovedores. Me acuerdo el caso de uno de los primeros, que fue un juzgado de Lomas, que lo resolvió. Dos hermanas, una tenía síndrome de Rokitansky, que no podía gestar, y su hermana gesta el bebé por ella. Sino cuando hablamos, hay el caso de Kiev, ¿sí? No estoy juzgando a las personas, ni emitiendo una opinión sobre las personas que padecieron una odisea para ir a buscar a los bebés en medio de la pandemia, ¿sí? Sino cómo se maneja en términos reales, jurídicos, nosotros somos abogados jurídicos y monetarios, este tipo de servicios que brindan estas clínicas, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿cuál es la diferencia? Y también responde un poco desde lo jurídico, ¿qué es una técnica de reproducción humana asistida? ¿Qué es
un acuerdo de gestación subrogada. Las técnicas están en nuestro derecho reguladas dentro del marco general de la sección familia, afiliación. La gestación por sustitución no lo está. Se habló en su momento de una regulación específica, ¿sí? La técnica se adentra de la pareja. ¿Por qué? Porque aunque yo recurra a gametos donados, esos gametos sí son nada más que un material en un laboratorio, como digo, son absolutamente fungibles, porque uno no va y selecciona, quiero los gametos de Messi, porque quiero un jugador de fútbol. No, se busca un fenotipo compatible en general, uno busca, bueno, o no, sí, pero yo soy bajita, morocha, de ojos oscuros, bueno, si tengo que usar óvulos donados, una donante que más o menos sea de mi fenotipo, si me importa que no sea muy llamativa la diferencia física con mi hija o mi hijo, pero da lo mismo si es la muestra 14 o la muestra 28. En cambio, en la gestación subrogada, salimos del ámbito de la pareja, entra activamente una tercera persona, que es la gestante, esa persona no es fungible, es seleccionada, ¿sí? Se selecciona mutuamente la comitente y la pareja comitente, o el comitente y la gestante, si no da lo mismo, no me da lo mismo que sea Juana, María o Evelyn, ni a ella le da lo mismo gestar un hijo para mí o gestar un hijo para eh, Joaquina, ¿sí? Eh, las técnicas de reproducción humana asistida tienen relevancia jurídica básicamente al momento de la concepción. La gestación es un proceso que dura, podríamos decir, entre 12 y 18 meses, porque inicia con todos los tratamientos de fertilidad anteriores, y en los casos en los que se requiere una convalidación de las voluntades posteriormente ante el juez, o no se hizo una autorización judicial previa y se va posteriormente a pedir el desplazamiento filiatorio, tenemos también un tiempo, ¿sí? Un tiempo en el que las partes siguen manteniendo un contacto. En las técnicas de reproducción humana asistida utilizamos un producto del cuerpo, y en la gestación tenemos una puesta a disposición de la persona, porque tenemos, como le decía, todos los que pasamos por un embarazo, te juro que a mí me hubiese encantado en mis embarazos, nada, que fuera un cuerpo gestante. Sí, cuando me pasaba, yo tengo hiperemesis gravídica, cuando estaba agarrada a mi querido amigo el inodoro, 24 horas, porque eso de las náuseas matutinas, yo no lo conozco, porque eran 24 horas, me habría encantado ser un cuerpo gestante, pero lamentablemente no lo era. Eh, entonces, bueno, esto jurídicamente es relevante como abogado, ¿sí? Les quería ofrecer, son 4:12, si quieren hacemos 10 minutos, nos encontramos y 20 y 25 como mucho, para ver los aspectos jurisprudenciales aquí, tomarnos un café para las cafeinómanas como yo, este, y nos encontramos, ¿sí? Si tienen mientras preguntas, yo ahora muteo y apago el video, las pueden ir metiendo en el chat y seguimos, ¿sí? Bueno, ¿cómo están? Ahí hicimos nuestro cortecito. Gracias por la paciencia. Si están, ay, gracias, estaba leyendo algunos de los mensajitos. Miren, acá les quería mostrar, ¿me ven? Sí, a ver, quería ver.
Ahí está Verónica, Luján, gracias. Em, bueno, acá un poco lo que son, y va de la mano, de nuevo me quedó esta pregunta resonando a ver, que me acuerde de tu nombre exacto, no diga pavadas, de Verónica, con el tema de los costos, ¿no? Em, Son tratamientos caros, ¿sí? Estos son los valores en dólares a nivel internacional, ¿sí? Hablamos de nuevo gestación comercial, ¿sí? Fíjense, como yo les decía, en el Reino Unido está permitida, pero la altruista, y además tiene requisitos como solo puede acceder, tiene requisitos muy similares a los de la adopción, ¿sí? O de la adopción internacional. Solo puede recurrir una pareja que, de nuevo, no importa la orientación sexual en esto, ¿sí? En el Reino Unido, tanto la unión convivencial como el matrimonio son para parejas del mismo o diferente sexo. Pero se exige que uno de los dos sea residente en el Reino Unido de por lo menos 5 años. Y esto es para evitar una de las cuestiones que denuncia la relatora especial ante Naciones Unidas, es el turismo reproductivo, que en este caso es turismo reproductivo que va a hacer traslado de niños a cambio de dinero, ¿no? Entonces, estos son países, la India ya no más, en los que se permitía o se permite la gestación por sustitución a cambio de dinero, ¿sí? La comercial, a cambio de dinero, ¿para quién? Bueno, para las clínicas siempre hay dinero, ¿sí? Porque cobran los honorarios los médicos por sus servicios, como dijimos. Acá estamos hablando de que la mujer gestante recibe una paga por gestar y por transferir la responsabilidad parental o nunca reclamarla, ¿sí? Estados Unidos, como ven, es el más caro de todos, eso no hacía falta este slide que yo les traje para que lo viesen, porque lo sabemos, es Vox Populi, ¿sí? $38.000 es lo más bajo que se va a pagar en promedio, ¿sí? No sé, puede haber quien pague 36, 120, puede haber quien pague 140. Canadá es un poco más económico, México, Armenia, Rusia, Ucrania, bueno, la India era una de las jurisdicciones más económicas para llevar a cabo este tipo de procedimientos. Hoy por hoy, Rusia y Ucrania son dos destinos, fundamentalmente Ucrania, donde se realiza, hay muchísima demanda internacional, ¿sí? ¿De qué? De personas que provienen de países donde la maternidad subrogada no está permitida o estando permitida o hay un gris, como sucede en nuestro país, ¿sí? Ese gris, ¿qué significa? Y es un tema a tener en cuenta en el asesoramiento legal y médico, ¿sí? Cuando viene una persona o una pareja a solicitar este tipo de procedimiento, ser claros en cuanto a cuáles son los riesgos, ¿sí? Cuando no tenemos un permiso expreso, una regulación expresa, no sabemos en definitiva cuál es el resultado o cómo puede instrumentarse el resultado, ¿sí? Acá tienen una tabla de casos de diferentes países, está en inglés, donde se comparan las leyes de subrogación, ¿sí? En estas cuestiones pueden ver si se permite la altruista o la comercial. Vean en el Reino Unido, ahora en la India está prohibido, pero el Reino Unido, Países Bajos, Sudáfrica, Grecia está prohibida la comercial, en Rusia está permitida. ¿Qué se entiende como altruismo? Es decir, no es que por el hecho de que hay un dinero en el medio ya se convierte en comercial y está prohibida. No. Acá se habla un concepto que son los gastos médicos razonables, ¿sí? El seguro médico, si ustedes me dijesen acá, bueno, yo tengo un acuerdo con mi hermana, ¿sí? Ya de por sí el parentesco hace presumir que hay altruismo y no lucro en el medio, pero supóngase que presento a una hermana, una amiga, ¿sí? Bueno,
pero mi amiga no tiene cobertura médica, ¿sí? O es autónoma y tiene una obra social muy limitada y yo le digo, mira, te voy a pagar, no sé, de 550 porque quiero que te atiendas con los mejores, que el día que te internes para parir, no sé, te vayas a Los Arcos, viste, a la suite presidencial de Los Arcos, como agradecimiento, porque no puedo estar más agradecida. Bueno, eso no lo constituye en un acuerdo comercial, ¿sí? Como les decía, está el tema del lucro cesante, ¿no? Si la mujer tiene que dejar de trabajar porque tiene un embarazo de riesgo, bueno, la compensación de lo que razonablemente esa persona ganaría trabajando, siempre suponiendo que no es un empleado en relación de dependencia que tiene una licencia médica. Lo que yo les decía, bueno, acá en la reforma que se hizo en la India, si se fijan, acá requisito de estar casado, sí, en el Reino Unido no, en los Países Bajos no, en los Países Bajos, en Holanda está permitido individual, lo mismo en Sudáfrica, tanto masculino como femenino, en Grecia solamente mujeres solas, y en el Reino Unido, como les decía, tampoco es requisito estar casado. En la India ahora, en Holanda, en el Reino Unido, se requiere ser al menos residente permanente, cuando no ciudadano, y en Sudáfrica, en Grecia, se pide domicilio en el país, sí, sin antigüedad previa, pero sí domicilio, y este es otro de los temas, sí se exige una razón médica para recurrir. La razón médica puede ser una infertilidad o una imposibilidad de concebir. ¿A qué me refiero con esto? Infertilidad podríamos ubicarlo cuando nos encontramos con dos personas que biológicamente podrían reproducirse entre sí, pero tienen algún tipo de patología que obsta esto. Y imposibilidad para concebir cuando nos encontramos con dos personas que biológicamente nunca podrían concebir entre sí, como es el caso de dos personas del mismo sexo, ¿sí? La mayoría de las legislaciones solicitan que se dé alguna de estas dos situaciones, ¿sí? Las legislaciones que contemplan la comercial, no. Entonces, yo puedo recurrir a la gestación por sustitución por el hecho de que puede ser que laboralmente me sea inconveniente el embarazo, o puede ser que no quiera, porque, no sé, soy una supermodelo y no quiero que me queden 2 centímetros de más en la cintura, no hace falta, ¿sí? Que pruebe que tengo una necesidad médica de recurrir a este tipo de procesos, ¿sí? Acá las edades, ¿sí? Si hay restricción en cuanto a la edad, una edad mínima o una edad máxima para recurrir. Este es un mapa de Europa, ¿sí? Para que vean en colores los países donde está permitido, donde está prohibido. En los que son en rojo, está prohibido, ¿sí? Prohibido con todas las letras. Dice, está prohibido. En los que están en naranja son grises, como nos pasa a nosotros, si quieren. En los que están en amarillo está permitido solamente en lo que es altruista, y en los que están en verde está permitido el comercial, obviamente el altruista está implícito, ¿sí? A ver, acá tenía, y esto es un mapa mundial, ¿no? Donde ustedes pueden ver, esto ya está en castellano, no hace falta que lo traduzca. Azul fuerte son los países donde se permite comercial y altruista. Está desactualizado en cuanto a Sudáfrica y a la India, donde ya no se permite la comercial. En la India, a raíz de que hubo muchísimos problemas, era un turismo impresionante y hubo casos de niños abandonados, entonces la verdad que se hizo medio escándalo a nivel mundial y la India cerró la posibilidad, pero si no era el destino por excelencia, por el costo fundamentalmente. Brasil es un país muy particular que permite
que se haga solamente entre parientes consanguíneos, ¿sí? Esperen que vi que se me encendía con una pregunta y quería ver la pregunta. Esperen un segundito, voy a ver la pregunta. No, está bien, era el comentario. Acá. Bueno, les decía, perdón, acá. Brasil es un país muy particular donde está permitida, pero solamente altruista entre parientes, ¿sí? Yo no puedo ir y decir, mi mejor amiga, una hermana de la vida, me presta su vientre, ¿sí? Solamente puedo ir con mi hermana de sangre, con mi cuñada, con mi suegra, con mi prima, con mi tía, pero tiene que ser alguien de la familia porque de esta manera se asegura que sea netamente altruista, ¿sí? Acá, rápido, en el tiempo que nos queda, ¿sí? Ustedes saben, ni bien salido del horno el Código Civil y Comercial, también empezaron a salir del horno sentencias en temas de maternidad subrogada. ¿Sí? Acá les hago un paneo general. Debe haber más de 50 casos al día de hoy. Estos 50 casos, ninguno ha declarado la nulidad de un acuerdo de maternidad subrogada, ninguno ha impuesto una sanción a un acuerdo de maternidad subrogada. Las soluciones que han dado frente a los requerimientos han sido dos concretamente. Algunos algunos jueces han declarado la inconstitucionalidad del artículo 562, el que determina la maternidad por el hecho del parto, diciendo que es inconstitucional por diversos motivos, ¿sí? Fundamentalmente, podríamos decir, el argumento más fuerte, porque no permitiría que se ejerciera el derecho a la reproducción mediante este proceso y respetando la voluntad procreacional de las partes involucradas, por un lado, por otro lado, haciendo una interpretación extensiva del derecho a la reproducción del Pacto de San José de Costa Rica, con una interpretación extensiva del fallo Artavia Murillo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por considerar que al no estar expresamente prohibida la maternidad subrogada, entonces el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional la ampara, y creo que esos son los puntos más salientes, ¿sí? Que obviamente hay otros argumentos también. Otra alternativa que se ha dado es aceptar, sin declarar la inconstitucionalidad del 562, la petición conjunta de los comitentes con la gestante de desplazar filiatoriamente al niño o a la niña como hijo de la gestante y colocarlo como hijo de los comitentes, pero sin decir nada acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del 562, sino entendiendo que la voluntad procreacional es un aspecto que implica directamente la posibilidad de forjar este lazo o este vínculo jurídico. Y el tercer caso, en la tercera respuesta, acá les traía un fallo súper reciente de la Cámara Civil de la Sala K, que dice, no se declara en contra de la maternidad subrogada, sostiene la constitucionalidad del artículo 562 y hace una interpretación que es, quizá, si le busco una analogía en el derecho comparado, es la más coincidente con la posición que parece tener el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este sentido, que es, bueno, fundamentalmente hay que proteger al niño, a la niña, hay que darle una seguridad filiatoria, entonces opta por aplicar la figura de la adopción por integración, ¿sí? Entonces, en estos casos tenemos que el niño o la niña es hijo
o hija genética de uno de los dos, ¿sí? Ya sea una pareja de dos hombres o una pareja de un hombre y una mujer, no, no, no sé si podríamos llegar a aplicar esta solución en el caso de dos mujeres que tienen que recurrir ambas ninguna de las dos tiene capacidad biológica para gestar y tienen que recurrir a una tercera mujer para hacerlo. Pero en los casos en los que hay al menos un varón, ¿sí? En el triángulo filiatorio y ese varón ha aportado su material genético, el niño o la niña queda emplazado filiatoriamente por las reglas generales como hijo de ese señor y lo que se hace es declarar, digamos, el estado de adoptabilidad en relación a la madre gestante, porque la madre gestante dice, no tengo voluntad procreacional, puede interpretarse como un no voy a criar al niño o a la niña, es un abandono en términos de la normativa de adopción y se le da, se emplaza filiatoriamente con relación al otro varón o a la otra mujer de la pareja. ¿Sí? Entonces tenemos este abanico de tres alternativas de lo que ha sucedido en el derecho argentino. Sí, a ver, quería ver, sí. Sí, en los fallos, en María Fernanda, este PowerPoint, si se fijan acá, yo les puse, como les dije, hay más de 50 fallos, ¿sí? Si les pasaba todo, primero yo, no sé, me pasaba mucho tiempo preparándolo, y a ustedes tampoco les iba a resultar interesante. Acá están los hechos, los sumarios, y abajo van a encontrar el tribunal, la carátula y de cuándo es la sentencia. ¿Sí? Preseleccioné algunos por aspectos relevantes. Por ejemplo, este del Tribunal Colegiado Familiar de Rosario número 5, es del 2016. Acá tenemos un matrimonio de dos varones, ¿sí? Que se presentan, perdón, antes les hago una distinción. Tenemos casos en los que se pide previamente la autorización judicial, ¿sí? Va la persona o las personas que quieren ser padres de intención y dicen, pedimos autorización con la gestante, ¿sí? O sea, van los tres adultos o dos adultos y dicen, esto es lo que queremos. Y se hace, digamos, una evaluación como planteaba el 562 que no fue aprobado. Esa es una vía. Otra vía es, se presentan ya con la situación consumada. ¿Por qué? Porque se hizo el acuerdo de maternidad antes de la vigencia del código o porque lo hicieron y después se presentan, ¿sí? Esto es un poco, en definitiva, la estrategia que vaya a tomar el abogado que lleve el caso, ¿no? Yo entiendo que es mucho más difícil si se presenta con el niño ya nacido, que el juez vaya a decir no. Ahora, también, en este caso, fíjense como el último, que salió ahora, en octubre, que la Cámara dice, bueno, recurran a la adopción de integración. Entonces, está ese riesgo, y obviamente en la autorización judicial previa, si se consigue, no hay ningún riesgo, pero está el riesgo de que no se dé. En este caso, de que sea una evaluación y por el motivo que sea, ya sea originado en los comitentes o en la gestante, el tribunal o el juez diga, no autorizo. ¿Sí? Esos son los riesgos que tienen de cara a quien esté asesorando países como el nuestro, donde hay un gris. ¿Sí? No hay regulación. En este caso, de un matrimonio de dos varones, tenían un hijo que había sido gestado por una amiga. Si en todos los casos se planteó que había una relación de amistad o de familiaridad, en ningún caso se declaró, quizás no lo había, quizás sí lo había, es que hubiese un acuerdo monetario previo, ¿sí? En este último caso que les digo de la Cámara Civil, y hablo tanto de este caso porque es el último que salió, era un poco particular porque la gestante era la empleada doméstica de la pareja, ¿sí? Entonces, acá uno puede preguntarse si hay un vínculo laboral en el medio, si, digamos, hay una plena libertad de la gestante o no, y si
digamos, esto es algo espontáneo, altruista, no porque sea empleada doméstica, sino por el hecho de ser empleada, o haya una cuestión monetaria más importante de por medio, ¿sí? Pero, como les decía, si hay un rasgo común al 100% de los casos que se han presentado, es que todos dicen que son gestaciones altruistas, ¿sí? En este caso, ¿por qué lo seleccioné? Les decía, es uno de los primeros, para empezar, y además es como que el fallo da cuenta de todos los puntos que contemplaba el proyecto de Código Civil, ¿sí? Va haciendo como el tilde en cada uno de los ítems. Obviamente el interés superior del niño, acá es más fácil definir el interés superior del niño, porque el niño ya está, ya nació, de hecho tenía unos años, no recuerdo cuántos años tenía, pero no era un recién nacido. Fíjense, respecto al niño, se ocupan desde el mismo momento del alta sanatorial los padres profesionales. Luego, la libertad de la gestante, en este sentido, la mujer está ratificando su voluntad años después. Ellos tienen imposibilidad de concebir porque son dos hombres. Y a su vez plantean que había un lazo de amistad, o sea, se descarta la cuestión del lucro. Y no, incluso ellos hacen hincapié en que, que han pasado varios años esperando para ser padres adoptivos y no lo han logrado, y la voluntad procreacional de todas las partes, ¿sí? Perdón, si a mí me fijo en el chat, ¿qué me dicen? Entonces, este fallo, a ver, quería ver el fallo, lo que me dicen. Bueno, la pregunta de Delia es un tema importante. Lo voy a abordar porque tiene que ver con la parte anterior. Ella pregunta, ¿cuál es la responsabilidad de los centros médicos? No hay jurisprudencia en Argentina acerca de la responsabilidad de los centros médicos. Como les decía, es un gris nuestro país. En realidad hay un caso, ahora lo voy a mencionar. Es un gris nuestro país, en donde no está expresamente prohibido, tampoco está expresamente permitido. Entonces, ¿qué es lo que los abogados han intentado hacer? Como les decía, tomar estas dos vías, ¿sí? Y mostrar siempre, alejarlo del aspecto comercial. ¿Por qué? Porque el aspecto comercial, objetivamente, es cuestionado. Hay instituciones que abogan, por ejemplo, la American Bar Association de Estados Unidos, dice, pero textuales palabras, no lo estoy inventando, no hay que tener ninguna consideración de derechos humanos en esto, es un acuerdo lucrativo y punto. Los organismos internacionales, incluso aquellos que trabajan en la elaboración de una convención que regule esto a nivel internacional, abogan porque sea exclusivamente altruista, porque tenemos de nuevo cuestiones que hacen a la Convención de Derechos del Niño, a la adopción internacional, al principio de dignidad de la persona. Entonces, lo que se tiene que evitar siempre es que haya una contraprestación niño a cambio de dinero, ¿sí? Que por supuesto en los países donde tienen una visión diferente y hay una actividad lucrativa que sale de esto, no les interesa que se consagren principios así a nivel internacional. ¿A qué voy? En Argentina todo se ha presentado como una cuestión espontánea entre las partes, sin intermediación de los institutos. En la práctica profesional he tenido casos en los que sé fehacientemente que determinados centros médicos reclutan a las mujeres, ¿sí? Viene el obstetra que te atendió, el ginecólogo que te atendió y te pregunta, ¿te interesaría ser madre gestante? O sea, la intermediación ahí está, claro que no queda formalizada en ningún lado, ¿sí? Todos los contratos de maternidad subrogada que se hacen o gestación por sustitución en Argentina dicen que las partes se conocían de antes y la clínica médica no intervino.
¿Podría haber responsabilidad? Habría que ver los términos del servicio que se contrata, ¿sí? Quizá Delia esté familiarizada, hace poco salió Cámara, revirtió un fallo de primera instancia de daños por ausencia de diagnóstico genético preimplantatorio de una pareja donde por la combinación genética del material utilizado, eh, el niño nació con fibrosis quística, ¿sí? Una fibrosis quística además le impidió, no llegó a los 6 meses de vida. Entonces, los padres demandaron al centro médico porque dijeron, no tomaron los recaudos para que la fibrosis quística se da porque se combina. Hay que tener la desgracia de que se combine material genético recesivo con material genético recesivo de las dos partes, y ahí recién la enfermedad emerge. Para esto es que se hacen determinados screenings genéticos a los gametos, ¿sí? La clínica no los había hecho. Entonces, primera instancia, considero que hay una responsabilidad porque, digamos, derivada de la obligación de no dañar, y Cámara entendió que no había responsabilidad del centro médico porque no estaba expresamente contemplado que se hiciera el screening al material genético antes, ¿sí? Entonces, habrá que ver los términos. Si la clínica no aparece como intermediario, hay que preguntarse hasta dónde está, no aparece formalmente como intermediario, la extensión de su responsabilidad. Si sucede algo como, supónganse, desde el lado de los comitentes, la mujer gestante no quiere entregar al niño o la mujer gestante interrumpe su embarazo sin hablarlo, sin consensuarlo con la pareja o con el comitente. Si la mujer gestante no se tiene una conducta médicamente riesgosa o negligente, ¿no? Esto que hablábamos al principio. Y desde el punto de vista de la gestante, supónganse si la pone en contacto la clínica con una pareja que después se separan y dicen, yo no quiero el bebé, yo tampoco quiero el bebé, nadie quiere el bebé, ¿qué pasa? O la pareja le dice, ¿sabes qué? No queremos el bebé, aborta, interrumpí el embarazo, no, yo no quiero, bueno, entonces hacete cargo vos, ¿sí? Habría que ver, o supónganse el tercer caso, donde derivado del embarazo se producen daños en la salud de la gestante, ¿sí? Todas sabemos que un embarazo a veces es una tómbola, ¿no? Puede ir todo bien, o puede desatar una diabetes gestacional, un problema de tiroides, un problema de hipertensión, que llegue a poner en riesgo la vida. Entonces, se responde en estos casos, no se responde qué sucede. Un caso en Argentina, en Mendoza, una agencia que se presentaba, se llamaba Argentina Maternity, lo digo porque está en los medios, si ustedes lo buscan, donde abiertamente, o cuasi abiertamente, esta clínica, que en realidad era un par de médicos y un abogado, por lo que relatan los medios, vuelvo a decir, está en los medios, no estoy señalando a nadie que no puedan googlear, aparentemente reclutaba gestantes en zonas carenciadas de Mendoza, les pagaba una X cantidad de dinero para que gestaran hijos de parejas de otros lados. Esto salta porque uno de los acuerdos que hacen es con una pareja chilena de dos hombres, y cuando estos señores se están volviendo a Chile con su bebé, en Migraciones les llama la atención que tienen un permiso irrevocable, una autorización irrevocable otorgada por una señora domiciliada en en el barrio más carenciado de la ciudad de Mendoza, para irse con su hija de 15 días, ¿sí? Del país. Entonces esto levanta la sospecha de Migraciones, interviene policía, y bueno, surge todo este esquema que no era un caso de gestación altruista, ni mucho menos, sino que eran casos donde se buscaban mujeres para que ejercieran este tipo de servicios y entrega de niños, en este caso internacional, ¿sí? No sé si con eso te respondí. Básicamente no hay antecedentes de responsabilidad civil de clínicas en Argentina,
por problemas con gestación por sustitución o maternidad subrogada. Tampoco hay conflictos, tampoco se ha presentado en nuestro derecho un conflicto en el que, como les decía, fuese un conflicto negativo o un conflicto concurrente, donde se pelearan por quién es la madre o se pelearan porque nadie quiere ser la madre o nadie quiere ser el padre. Este es otro de los casos primeros, pioneros. ¿Por qué lo seleccioné? De Lomas, porque es en el que, primero en el que se declara la inconstitucionalidad del 562, ¿sí? Este era el caso de las dos hermanas. Acá se presentan a pedirle, es del 30 de diciembre el fallo, y la gestante, la mujer embarazada, tenía fecha probable de parto, no me acuerdo si era para el 9 o el 10 de enero, no recuerdo del caso, y se presentan y piden que cuando nazca sea emplazada filiatoriamente como hija de una hermana y no de la otra. Y la juez que interviene declara la inconstitucionalidad del 562. Acá tienen un poco el punteo de lo que son los argumentos madre, en el sentido de los argumentos en contra o del artículo 562 o a favor de la inconstitucionalidad, ¿sí? Acá ese juzgado, me falta ponerles, acá está, el juzgado de familia de la primera nominación de Córdoba. ¿Por qué traje de la variedad de casos que hay? Porque es un caso en el que vemos que la ausencia de regulación expresa da lugar a una, podríamos decir, como una absoluta creatividad por parte de los jueces, ¿sí? En este caso se presenta una mujer soltera con otra mujer que dice que es su amiga y solicita autorización judicial anticipada para realizar el procedimiento de generación de embriones con gametos donados, o sea, no usa sus óvulos, no usa esperma de un donante, óvulos de una donante, y vientre subrogado, ¿sí? Entonces, de las pautas que fijaba el 562 originario, aquí tenemos un apartamiento total, ¿no? En donde y donde el único vínculo es el deseo de maternidad de esta señora. Rápido porque estamos cortos de tiempo. Este es otro caso importante registralmente, ¿sí? Fíjense que no es de familia, sino es de lo contencioso administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un amparo colectivo, en definitiva, y que solicita que la inscripción registral de los niños nacidos mediante gestación subrogada sean inscriptos siempre como hijos de los padres de intención, ¿sí? ¿Qué se resolvió acá? Se resuelve la inscripción preventiva, ¿sí? Es una cuestión particular porque preventivamente se asienta el vínculo filiatorio concordante con la voluntad procreacional. Preventivamente, ¿por qué? Porque sucede lo que dice acá la Cámara Civil, este es el último fallo, como les decía, desde hace 15 días. Aquí no se declara la inconstitucionalidad del 562, sino lo que dice en la Cámara, en su mayoría, es, en la sala acá, es acá necesitamos una acción del legislador, ¿sí? El legislador estableció una regla, no quiso incluir la maternidad subrogada en el año 2015, dijo que faltaba tiempo para madurar esto, entonces establecer la maternidad de acuerdo a la voluntad de las partes en contra de lo que dice el Código Civil, acá lo están leyendo, es contrario al orden público, ¿sí? Ahora, esto no significa
que, acá dice, la voluntad procreacional no sirve para determinar la maternidad, dado que la misma se determina por el útero, más allá de todo consentimiento, ¿sí? En otras palabras, la voluntad procreacional rige en el ámbito donde no rige el vientre, como una nueva forma jurídica de enlazar al niño con sus progenitores de deseo. Dice, esta es la regla, el mater semper certa est. ¿Sí? Es una regla, por ejemplo, un caso que podríamos decir análogo, del Reino Unido, una mujer transexual de mujer a hombre, ¿sí? En un momento quiere tener un hijo, entonces se somete a todo un tratamiento hormonal para revertir la aparición de caracteres sexuales secundarios masculinos y desinhibir la ovulación, queda embarazada, lleva adelante el embarazo, da a luz al niño y solicita que el niño sea inscripto de manera que él aparezca como padre, no como madre, aún habiendo sido la persona que gestó y dio a luz, ¿sí? Esto llega hasta la Cámara de los Lores, llega, digamos, a la máxima instancia judicial británica, que dice esto que dice acá la sala K, ¿sí? La voluntad procreacional rige en el ámbito donde no rige el vientre, ¿sí? La maternidad se determina por el hecho biológico. Entonces, es madre la que parió, básicamente. Acá la Cámara no dice que esté prohibida la gestación por sustitución, ¿sí? No lo dice, lo que dice es, hay una decisión legislativa. Entonces, frente a la decisión legislativa, es el legislador, esto es una cuestión de política, si se quiere, es el que tiene que determinar si vamos a tener otra regla diferente para la maternidad, ¿sí? Pero no me corresponde a mí como juez, y acá hay un camino alternativo, como les decía, era la tercera vía de la que les hablaba, que es establecer la adopción integrativa, ¿sí? Bueno, la mayoría de la sala K, la disidencia, la doctora Bermejo, sostiene la primacía de la voluntad procreacional y la no prohibición de la maternidad por sustitución. Acá estamos, bueno, ya en los minutos finales, ¿sí? Esperen, que en los minutos finales, en el PowerPoint van a encontrar diferentes materiales internacionales, ¿sí? Para que yo lo que me interesaba de este material es que ustedes vean que no hay una posición unánime, ¿sí? Ni es que en el derecho internacional siempre se permite o siempre se prohíbe, ni que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo haya convalidado, ¿sí? Es una cuestión que está muy discutida. Acá algunos de los puntos que mayor algidez, mayor discusión provocan, que tienen que ver con los contextos también de vulnerabilidad, como les decía, fundamentalmente en el tema de el límite entre lo que puede ser la trata y el acuerdo, ¿sí? Son temas delicados, son temas para los cuales yo personalmente considero que la ausencia de regulación es una de las peores políticas, y simplemente que ustedes tengan este material, que lo puedan ver, que puedan tener diferentes fuentes, porque generalmente en la jurisprudencia argentina lo que sí observo es que hay como una cita constante de las mismas fuentes y no son las únicas que abordan el tema. Hasta acá, bueno, por el tiempo, me engancho mucho, me gusta mucho este tema y espero que les haya gustado, que les haya interesado la exposición. Les dejo en el PowerPoint, está también mi correo electrónico, así que me pueden contactar con muchísimo gusto. Y bueno, le agradezco que está el doctor Rossi todavía conectado por ahí.
su invitación y a la Fundación Sijuso. Así que, bueno, gracias a ustedes. Espero que sigamos en contacto, ¿sí? Bueno, y que estén muy bien.